Hola a todos, bienvenidos a Preguntas Incómodas. El politólogo argentino Agustín Laje se ha convertido en referente para un sector de la derecha latinoamericana. Muy conocido se ha vuelto su trabajo gracias, en gran parte, a su activa presencia en redes sociales y al libro negro de la nueva izquierda que escribió junto a Nicolás Márquez. Si ya conoces este canal, seguramente sabes que, ¿cómo decirlo?, no nos entusiasman en general las ideas de Laje. Su postura en temas como el aborto, la igualdad de género y los derechos del colectivo LGBT nos parecen cuestionables. Sin embargo, no quiero plantear este capítulo como un intento de contraargumentarlo a él y a sus seguidores, explicando por qué la despenalización del aborto es necesaria para evitar males peores. Porque sí, que lo sepan los pro vida, ser pro aborto no significa que uno considere abortar algo deseable, y mucho menos agradable para una mujer. Y no, antes de que salga algún ser especial en la caja de comentarios, afortunadamente nunca he tenido que recurrir a uno. He notado que Laje muchas veces usa cifras y cita estudios para respaldar sus argumentos, lo cual me parece estupendo y lo más sano si se quiere fundamentar con propiedad una opinión. Solo que muchas veces lo hace mal. Si es algo premeditado o no, no lo sé. Es cierto que es muy fácil equivocarse a la hora de usar Internet como herramienta de investigación. Hay estudios disponibles que se contradicen en diversos temas, encuestas que apuntan en direcciones opuestas, fake news y toda clase de fuentes que bien pueden quedar obsoletas con el paso de los años. Equivocarse a la hora de citar un estudio o una cifra es bastante común, y la tentación de citar solo lo que conviene o de caer en el cherry picking también es muy grande. Pero la historia de este video comienza así. Hace unas semanas, al enterarme sobre la despenalización del aborto en México, di con un video en el que Laje era entrevistado en Televisa. El argentino abría la entrevista señalando que la ONG International Planned Parenthood era la red de clínicas abortistas más grande del mundo, con 46.000 centros abortistas para 2016. Además, contrastaba la mastodóntica cifra con el número de McDonald's que había para ese entonces, unos 33.900. Esta comparación la ha repetido en varias ocasiones, y entiendo que es una forma suya de ilustrar la inmensa escala a la que se realiza lo que él considera una perversa práctica convertida en negocio. En palabras mías, no suyas, prácticamente sería más fácil hacerse un aborto que comprarse un cuarto de libra con queso. Buenos días, ¿en qué puedo ayudarla? Deseo un macaborto, por favor. ¿Con papas y refresco grande? Sí, claro, gracias. ¿Quiere añadir un helado por $1.50? No, mejor no, estoy cuidando mi figura. Si añade el helado, tendrá un macaborto gratis en su próxima visita con un cupón. Entonces sí, agréguelo. ¿Qué puedo decir? No hay mujer que se resista a un buen macaborto. Un poco ácido, ¿no? Lo siento, tenía que hacerlo. Pero a prepararse, que ahora vienen puros datos numéricos. Volvamos a las 46.000 clínicas abortistas del IPPF. Esto suena exageradamente espectacular. Para la cifra, Laje cita el reporte anual de 2016 de la organización, en el que efectivamente pone lo siguiente: ofrecemos servicios y recursos en más de 46.000 centros de atención. Sin embargo, no queda claro que sean todas ellas clínicas abortistas, ya que la IPPF brinda servicios de salud sexual y reproductiva que van más allá del aborto. Ofrecen servicios médicos, de asesoría, de contracepción, de atención a pacientes con VIH y otras enfermedades de transmisión sexual. Y sorpresa, también servicios médicos a las embarazadas que sí van a tener a su bebé. Por cierto, en su reporte breve de 2020, At a Glance, IPPF explica que los más de 31.000 centros con los que cuenta actualmente, solo 7.618 instalaciones proveen servicios de salud sexual y reproductiva, muy lejos de la cifra de las 46.000 clínicas abortistas que da Laje. Otra cosa que no dice es que la organización, como lo muestran sus reportes, ofreció unos 218,5 millones de servicios en salud sexual y reproductiva, de los cuales apenas 4,4 millones estuvieron relacionados con abortos. Ojo, no significa abortos realizados. Esta cifra sería todavía menor. La labor más importante a nivel mundial de la IPPF está relacionada con servicios ginecológicos, de salud materno-infantil y relacionados con el VIH y las enfermedades de transmisión sexual. Pero nada, es una red de clínicas abortistas. Y ya. Laje acusa en la entrevista mencionada a la sucursal estadounidense del IPPF de hacer un gran negocio, pues cobraría hasta $1.500 por cada aborto. En un artículo suyo del periódico La Gaceta titulado "Aborto, una causa de idiotas útiles",
También cita esta cifra y señala al gobierno de Barack Obama por haber dado una subvención de más de $500 millones a la ONG. La subvención, por cierto, ciertamente es muy generosa, aunque hay que añadir que tanto en Europa como en Estados Unidos es normal que a las ONG se les otorguen fondos públicos. Laje toma este hecho como una señal de que Planned Parenthood es parte del gobierno y no sería una ONG. Parece que no sabe lo que es una ONG ni cómo funciona. Que por cierto, lo de que es normal que las ONGs reciban subvenciones del Estado, lo sé porque Antonio ha trabajado en varias de ellas. Esto es perfectamente legal y no las hace parte del gobierno. Funcionan de manera independiente. Lo que Laje dice equivale a decir que una ONG que funciona solamente por medio de donativos privados pertenece a los donantes. Con respecto a Planned Parenthood, nuevamente, Laje se basa en cifras reales, pero omite otras variables importantes. Para empezar, Planned Parenthood explica en su web que en Estados Unidos un aborto puede costar desde $0 hasta $1,500. O sea, desde cero. Gratis. No business here. Todo esto dependiendo de en qué lugar resida la mujer, si tiene seguro o no, qué tan avanzada está su gestación o el método utilizado, ya que no cuesta lo mismo un aborto temprano usando una pastilla que un aborto quirúrgico. Según el reporte financiero de Planned Parenthood de 2019-2020, la organización recibió $618 millones del gobierno federal. Toma eso, Obama, para un total de 1.641 millones percibidos en ingresos frente a 1.571 millones gastados. De esos gastos, 965 millones se destinaron a temas médicos, como por ejemplo abortos. Que por cierto, la organización asegura haber practicado 354.871 en Estados Unidos. Incluso asumiendo que por cada uno de esos abortos hubiese cobrado $1,500, que ya sabemos que no, Planned Parenthood no haría suficiente dinero para cubrir sus gastos médicos. ¿Me explica alguien cuál es el negocio aquí? El superávit de $70 millones final, por cierto, no será repartido entre quienes manejan la institución, como ocurre entre los accionistas de una empresa, pues se trata de una organización sin fines de lucro. Ese dinero se usará para cubrir gastos el siguiente año fiscal, como ocurre en todas las ONGs del mundo cuando tienen un superávit. Y antes de que alguien trate de desacreditar estas cifras, mejor no se vayan por ahí, pues sería una gran inconsistencia. Porque ¿cómo sería fidedigna la cifra de los 46.000 centros del reporte de 2016, que cita Laje, pero no las cifras de los reportes que he citado yo? Conclusión, decir que la IPPF es una red de 46.000 clínicas abortistas que hace negocios practicando abortos es una afirmación que no tiene ningún sustento en la realidad. Volviendo a la entrevista mencionada, Laje asegura que México DF, desde que se despenalizó el aborto, fue el primer territorio mexicano en hacerlo, la tasa de mortalidad materna ha aumentado. Esto es rotundamente falso. Según el Instituto Nacional de Estadísticas y Geografía de México, entre 1994 y 2006 se registraron 2.190 muertes maternas en Ciudad de México. A partir de 2007, cuando se legaliza el aborto en la entidad hasta 2019, se registraron 1.375 muertes. O sea, en los 13 años previos a la legalización hubo un 37% más de muertes maternas que en los 13 años siguientes. Por supuesto, es necesario aclarar que de esas muertes no todas están relacionadas con abortos. Y en cuanto a muertes por aborto inducido, según la ONG IPAS, desde la legalización en Ciudad de México, no ha habido una sola muerte por aborto legal y seguro. Luego, Laje asegura que las muertes por aborto no son en realidad un problema importante para las mujeres mexicanas, ya que, por ejemplo, se registraron solo 43 muertes por esta causa en 2020. Que por tanto, el argumento según el cual es necesaria la legalización para salvar la vida de miles de mujeres no tiene asidero en la realidad. Lo que no parece tener en cuenta es que la mayoría de muertes por aborto se dan cuando se realizan en forma insegura, clandestina e ilegal, hasta hace poco en la mayor parte del territorio mexicano. Según un boletín médico del Hospital Infantil de México de 2012, las muertes por aborto clandestino no solían reportarse como tal para evitar consecuencias legales, siendo lo más común que se registraran como producidas por hemorragias o infecciones. La cifra de 43 muertes que cita Laje se queda corta, pues en realidad calcular con precisión el número de muertes por aborto inseguro es casi imposible.
Laje considera que la promoción del aborto es parte de una agenda globalista y cita en la entrevista el informe de la Conferencia Internacional sobre la Población y el Desarrollo, realizado por la ONU en 1994, en la que se exigía a los gobiernos legalizar todos los servicios de salud sexual y reproductiva y de planificación familiar, incluyendo el aborto para el año 2015. Pero en este mismo documento, en el punto 8.25, dice: en ningún caso se debe promover el aborto como método de planificación de la familia. Se insta a todos los gobiernos a reducir el recurso del aborto mediante la prestación de más amplios y mejores servicios de planificación de la familia. Es decir, el documento insta, no exige, hay una gran diferencia, a los gobiernos a legalizar el aborto, pero dando prioridad al uso de métodos anticonceptivos y enseñando una buena planificación familiar. Como mencioné al principio, es preferible para todos, y especialmente para la mujer, evitar un embarazo no deseado que tener que recurrir a un aborto, porque son costosos y porque implican un riesgo de salud mayor que, no sé, usar un condón, por ejemplo. No parece ser, según este documento, que haya un gran interés de las élites en que se practiquen abortos a escala industrial y se haga con esto un gran negocio. Pero ahora pasemos a otra entrevista de Laje, esta vez en un programa de la televisión argentina, en la que asegura que según una encuesta de Ipsos de 2019, 7 de cada 10 mujeres en Argentina no se consideraban feministas. Otra vez, una información falsa que parte de una interpretación sesgada e incompleta de los datos. La encuesta en realidad dice que en Argentina, hombres y mujeres, el 32% se considera feminista, 59% no se considera feminista y 9% probablemente no sabe o no contesta. No se aclara en la presentación. Pero si vemos la proporción de las mujeres, la encuesta pone que el 38% de las argentinas sí se considera feminista. Es decir, que casi 4 y no 3 de cada 10 mujeres son feministas en Argentina y un número menor de 6 de cada 10 no se considera feminista. Parece una variación insignificante, pero no lo es. Y por cierto, en el mismo informe de Ipsos del año anterior, cuando a la gente se le preguntó si se consideraba feminista, es decir, a alguien que defiende y apoya la igualdad de oportunidades para las mujeres, el 64% de las argentinas contestó sí. Con solo aclarar el significado de la palabra feminismo, o al menos del feminismo en el que muchas mujeres y yo creemos, la aceptación entre la gente aumenta en gran medida. Y en cuanto al tema transgénero, en el video Agustín Laje responde a las mentiras de Laine Félix. Laje asegura que el estudio Sexualidad y Género, publicado en la revista The New Atlantis, que se basa en más de 500 estudios científicos, se concluye que las correlaciones encontradas entre la estructura cerebral y la identificación trans son débiles, por lo que no se puede afirmar que el transgenerismo sea innato. Hay muchas razones por las que este supuesto estudio, que es en realidad un artículo, no es válido como prueba científica. Esto queda muy bien explicado en el canal En la Palabra de Nadie, cuyo video puedes ver aquí. Pero lo que más me llama la atención de este artículo citado por Laje es la cifra de más de 500 estudios científicos en los que él dice que se basa, cuando en realidad el artículo alude a menos de 300 publicaciones. ¿De dónde se sacó Laje los otros 200 y pico? No tengo la menor idea. Todos estos errores, que como dije, no sé si son adrede o no, son muy graves porque se construye buena parte de un sistema de creencias alrededor de datos falsos o interpretados en forma sesgada. A estas alturas, yo no sé si todo esto es por torpeza, negligencia o perfidia goebbeliana. Y ya sé lo que me dirán sus seguidores en la caja de comentarios, que como soy una zurda, progre, empobrecedora, estoy tratando de desacreditarlo porque soy así. Porque los progres solo queremos empobrecer económica e intelectualmente al resto de la gente. Y más nada. Por eso dejaré las fuentes que consulté para este video e invito a todos a que las miren y saquen sus propias conclusiones. También dejaré links a otros videos y cuentas de Twitter en las que Laje ha sido puesto en evidencia por colegas como Dana Alcuati, La División de Arisa, Quetzal, Monitor Fantasma y el canal que mencioné antes. Y aprovecho para pedirles, tanto si están de acuerdo con las ideas de este canal o no, que corroboren la información que reciben de cualquiera antes de compartirla. La misma regla vale para mí. Y no quiero despedirme sin antes agradecerle a nuestro amigo Yarod de Lamb Studios por las nuevas transiciones e inserts del canal. Ahora sí, saludos a todos.